Muy buenos días, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a comenzar una serie nueva y esta serie tiene que ver con los tiempos finales. Quiero comenzar haciendo un ejercicio y para hacer este ejercicio necesito el apoyo de ustedes. Miren, ahí en el lugar donde están, ¿podrían cerrar sus ojos? Cerremos los ojos todos cerremos nuestros ojos. Así con tus ojos cerrados, piensa en el Señor. Piensa en Jesús, imagínalo en un tribunal, imagina al Señor como juez, porque la Biblia describe que Jesús va a ser el juez de la tierra sobre vivos y muertos. Imagínatelo en el gran trono de Él ahí como juez, pero ahora imagínate que menciona tu nombre y que eres el lugar en turno a estar delante de Él. La pregunta a esto sería, ¿estás preparado para estar delante de Él? Abre tus ojos y con esa meditación, ese es el propósito de esta serie. El propósito de esta serie no es causar morbo de qué va a suceder, qué va a pasar, de qué viene. El propósito de esta serie es concientizar cada uno de nosotros aquel día que es inevitable. Cada uno de nosotros tiene una fecha delante del Señor. De hecho, todos los seres humanos tenemos una fecha. Y es una fecha que no la podemos aplazar. Es una fecha que no la podemos cancelar. Donde tarde o temprano, seamos creyentes o incluso los incrédulos, van a estar delante de Dios. Estaba meditando en un libro que el autor estaba escribiendo acerca de temas, ¿no? De como los que vamos a abordar. Y él decía que cuando estaba escribiendo el libro, recibió llamadas de un amigo y por cuestiones él no pudo responder, pero días después regresó la llamada y contestó una mujer y era su mamá, que le estaba informando, era la mamá del amigo, que le estaba informando que le había dado un derrame cerebral y había partido con el Señor días antes. O sea, él ya no pudo responder al llamado de su amigo, pero cuando él regresó la llamada se enteró que él estaba ya con el Señor. Y bueno, en este caso su amigo pues llevaba una vida que de alguna forma era creyente, su manera de vivir daba testimonio de que realmente había nacido de nuevo, pero hay muchos casos en los que lamentablemente se podría poner en tela de juicio o en duda realmente el destino eterno de cada uno de los que estén, no solo de los que estamos aquí, sino de cualquier persona, ¿no? Que nosotros podemos ver. Y el punto de esto es precisamente eso, reflexionar sobre nuestros caminos. Miren, ¿qué características tendrán los tiempos finales? ¿Podremos saber acaso nosotros como cristianos o en la humanidad qué características tendrán los tiempos finales? ¿Cómo saber que la humanidad como la conocemos pronto llegará a su final? ¿Se han preguntado si va a mejorar la situación a nivel mundial o va a empeorar? O incluso cómo va a terminar el mundo. Pensando en eso, ¿cuánto tiempo le queda al mundo? Hermanos, quiero hacer otra pregunta en base a lo que acabo de mencionar. ¿De qué nos sirve saber todo esto? O sea, ¿de qué nos sirve saber hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Qué tiempo le queda? ¿De qué nos sirve esto? Miren, Jesús nos dio señales que iban a acontecer para su pueblo, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual dejó el Señor señales? Porque si Jesús no estuviera interesado en que nosotros como pueblo conociéramos los acontecimientos finales, Él no hubiera dejado señales ni a la pregunta de sus discípulos hubiera respuesta. Pero no fue el caso. Jesús nos deja señales y el propósito de estas advertencias se centra en la necesidad de estar preparados espiritualmente. Obviamente cuando tú vas en una autopista y ponen ahí a peligro, barranca, y avanzas otros kilómetros y ponen ahí disminuye su velocidad porque hay barranca. Y avanzas, disminuye la velocidad, curva peligrosa porque hay barranca. O sea, esas advertencias sirven para que el conductor esté atento
a lo que va a venir, ¿no? Unos kilómetros adelante. Bueno, toda advertencia que encontramos en las Escrituras tiene también un propósito. ¿Cuál es? El estar preparados espiritualmente. Y constantemente vemos en las Escrituras precisamente este llamado. ¿Qué llamado? Un llamado a estar preparados en todo tiempo. Y esta serie precisamente lleva ese propósito. No tiene el propósito de levantar el morbo, ¿no? Como muchas veces vemos en YouTube, alerta, alerta, ¿no? Rusia ataca a Irán o ataca a Ucrania, o alerta, alerta, ¿no? Ya el tiempo, el anticristo está surgiendo. O sea, el propósito no es eso, causar morbo. El propósito de esta serie más bien es estar preparados porque el día se acerca. Y es precisamente el tema del día de hoy. El día se acerca. Y a través de la historia humana, el hombre se ha esforzado para tratar de conocer el futuro, ¿no? Incluso, ¿no? Está ahí Madame Sassou. Aquí tenemos el vecino que lee la mano, el tarot. Y bueno, he visto uno que otro distraído que va por allá y ya se va bien ungido porque dice que ya recibió revelación del Señor. Hermanos, siempre el hombre ha buscado esa inquietud. ¿Qué deparará el futuro? ¿No? El signo zodiacal. O sea, ver si los astros de alguna manera dirigen, ¿no?, el destino eterno del ser humano. Pero el hombre ha buscado esto con tanta intención. Sin embargo, sabemos que todo eso es falso. Solo nuestro Dios conoce el futuro. Él conoce con anticipación lo que va a ocurrir. Y de hecho, Él nos muestra que Él dirige la historia y de lo que va a ocurrir en la humanidad. Miren, vayamos a Isaías 46, verso 9. Vean lo que dice para cimentar la idea que estamos desarrollando. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Observen que anuncio lo porvenir desde el principio. Hermanos, esto es precisamente lo que le da calidad al Dios de la Biblia, de entender que Él es el único Dios verdadero. Porque Él anuncia lo porvenir desde el principio. Ahora la pregunta es, ¿quién es capaz de hacer eso? ¿Quién es capaz de un momento dado decir acontecimientos que van a pasar miles de años posterior al presente y que al final se van a cumplir? Bueno, pues esa es la capacidad que tiene nuestro Dios, el verdadero Dios de la Biblia, que anuncia lo porvenir desde el principio. Y continúa el texto diciendo, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo he pensado y también lo haré. Hermanos, Dios en su gracia ha querido que nosotros como creyentes conozcamos, y Él nos ha revelado muchos eventos que van a venir en los tiempos finales. Y Dios no ha mantenido completamente oculto el futuro. En realidad se complace en mostrarnos cómo Él es el verdadero Dios al darnos a conocer los eventos que están por venir. Y una de las cosas que debemos de estar conscientes es que profecías que anuncia las Escrituras son 100% verdaderas y exactas, se van a cumplir. De hecho, podemos nosotros ver que la historia da testimonio de eso, ya que la Biblia nos muestra los 4 imperios que iban a surgir a través del tiempo, que sucedió al pie de la letra. La Biblia menciona el surgimiento de Alejandro Magno cuando estudiamos el año pasado esa cuestión del tiempo intertestamentario, cómo todas las cosas suceden de la letra. Y todo esto podemos observar nosotros que la Biblia es veraz en lo que anuncia desde antes que sucedan las cosas. Por lo tanto, haríamos bien en estar atentos a lo que Dios nos ha revelado a través de las Escrituras de los tiempos que iban a venir antes de su regreso inminente. Porque ciertamente el Señor nos dejó algunas evidencias, algunas características para que nosotros estemos atentos del tiempo en el que nos encontramos. Ahora, hay muchas personas que a través de la historia quieren descalificar lo que la Biblia dice, diciendo, sí, la Biblia siempre dice que el Señor va a venir.
Sí, la Biblia siempre dice que va a haber guerras. Sí, la Biblia siempre dice tal cosa. Y ya han pasado años y seguimos igual. Y déjenme decirles algo. El Señor es paciente. Él ha sido paciente por más de 2000 años después de su advenimiento en su primera venida y no va a perder la impaciencia porque algunos individuos creen que Él ha perdido, ¿no? Anunciando que el Señor simplemente ha dicho y no va a cumplir. Vean lo que dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. Hermanos, así es Dios. Él ha anunciado algo y muchas veces el hombre en su desesperación dice, no, dice, pues cuando ya vea que sí se está cumpliendo, me voy a poner ya ahí en orden, sin darse cuenta que probablemente no tengan la oportunidad de hacerlo, ¿no? Va a ocurrir el tiempo donde van a venir situaciones donde no van a tener el tiempo para ponerse a cuentas con el Señor. Y algo que voy a abordar el día de hoy no es necesariamente hablar de las personas que no vienen a la iglesia. Voy a hablar de las personas que de alguna manera se encuentran en las escrituras, bueno, dentro de la iglesia, porque las escrituras nos manda, como los textos que vamos a tocar el día de hoy, una advertencia a aquellos que estamos dentro de la iglesia. Miren, esta enseñanza la vamos a dividir en dos partes. Vamos a desarrollar dos ideas. La primera es, ¿qué son los tiempos finales? Y la segunda es, ¿qué actitud debemos de tener ante estos tiempos finales? Y antes de arrancar la primera pregunta, ¿qué son los tiempos finales? Quiero culminar para terminar de leer Habacuc 2:3. Vean lo que dice, aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No fallará. Aunque tarde, espérala. Sin duda vendrá, no tardará. O sea, nos muestra una advertencia que aunque pareciera tardar, hermanos, nosotros debemos de velar constantemente. Ahora, ¿qué son los tiempos finales? Miren, el estudio de los tiempos finales tiene que ver con lo que se conoce, con lo que es escatología, de donde la palabra es escatos, que significa últimas cosas, y logos, que significa enseñanza o estudio. Y la idea es de que la escatología se dedica al estudio de las últimas cosas. Entonces, cuando la Biblia vemos algunas situaciones que tienen que ver con las características de los últimos tiempos, se ha encajonado en lo que es, en esta categoría de la teología sistemática, de lo que es escatología. Y la escatología se refiere al estudio de los últimos tiempos, las cosas que van a ocurrir al final de los tiempos. Y trata tanto del futuro del individuo como del destino eterno de la humanidad. Es por eso que les comentaba al inicio, cada uno de nosotros no tenemos nuestra vida comprada. No estamos asegurados que vamos a llegar a los 60 años, a los 70, a los 80. No, hay muchos jóvenes, yo creo que la mayoría de nosotros cuando atravesamos esa etapa de nuestra vida, pensábamos comernos el mundo. ¿No? El mundo es nuestro, dice un libro, el mundo es nuestro y cómetelo a mordidas. Pero cuando nos damos cuenta, nos hemos bebido toda nuestra vida y cuando volteamos atrás, vemos que no hemos producido nada. Sabemos que todo ha sido en vano, todo ese esfuerzo, toda esa entrega, todo ese compromiso, porque fue fundado en algo que no fue en la eternidad. Y todo lo que en un momento dado nosotros podamos formar sin perder de vista lo que es lo eterno, al final no trae buenos dividendos. ¿Y saben por qué? Porque todo eso se va a quedar. ¿Qué es lo único que va a continuar? Lo que nosotros sembremos en la eternidad. Fíjense, yo estaba escuchando estos días una aberración total, una aberración, porque decía, tú debes de abrir una cuenta bancaria en el cielo. Abre una cuenta bancaria en el cielo, ¿no? O sea, mientras tú diezmes y pactes con Dios, pues vas a estar teniendo tu buen dinerito allá en el cielo. O sea, fíjense cómo distorsionan lo que ciertamente puede ser una verdad. ¿Por qué? ¿Por qué digo que una verdad? Porque la Biblia dice en Primera de Pedro que tenemos una herencia inmarcesible, nosotros como cristianos, y que nosotros debemos de poner nuestra mirada en las cosas del cielo, no en la tierra. Eso no quiere decir que seas desprevenido y que vivas como sin responsabilidad aquí. No, son dos cosas distintas. Pero no podemos nosotros como cristianos
enfocarnos en uno y descuidar lo que realmente trae dividendos y sobre todo continúa en la eternidad, que es precisamente poner nuestros ojos en los cielos. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos entender acerca de la escatología es que no es una herramienta para predecir el futuro, sino una llamada a la acción. ¿Por qué una llamada a la acción? Porque el propósito precisamente de conocer los últimos tiempos es prepararnos para vivir de una manera que honre y glorifique a Dios, ¿no? Hablando de santidad, hablando de servicio y hablando de evangelismo. Fíjense, si el Señor viene, ¿verdad? Como ahorita decíamos la dinámica, imagínate al Señor enfrente de ti. O sea, que ahorita colgáramos los zapatos, como se dice normalmente, ¿no? O sea, partieras de este mundo, que Dios no lo quiera, pero una situación venga a tu vida y de repente dejaras este mundo. Y estés en ese día con el Señor, ¿qué cuentas vamos a dar? ¿En qué condiciones te va a encontrar el Señor? Es por eso que el hecho de pensar en el sentido de que en los tiempos en los que estamos debe de producir en la vida del creyente un llamado a la acción. Oye, ya necesito corregir mi vida porque hay cosas que muchas veces asumimos que la gente no conoce de nosotros. El pastor, mi mamá, el hermano no conoce de mí. Pero ¿cómo podemos ocultarnos de aquel que ve desde lo alto? O sea, Dios observa desde los cielos y está mirando en nuestras vidas. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos ser conscientes. O sea, que el Señor va a venir y cómo nos va a agarrar. Por eso es un llamado a la acción, en primer lugar, en nuestra santificación. En segundo lugar, en el servicio. Muchos van a estar con el Señor y no hicieron nada para el Señor. O sea, ¿en qué te esforzaste para el Señor, para la edificación del cuerpo de la iglesia? No hubo nada, no hubo ningún servicio. Y en tercer lugar, es un llamado al evangelismo. ¿Por qué razón? Porque si viene un día en el que cada una de las personas va a estar delante de Dios, imagínate cuando el Señor o la persona que está al lado tuyo, que ama, sea tu hijo, esposo, familiar o compañero de trabajo, esté delante de Dios y no se le habló del evangelio. Imagínate la condenación eterna a la que va a llevar porque no llevamos el evangelismo de una manera personal. Es por eso que este tipo de enseñanzas no busca generar morbo en la vida de los creyentes, sino llamar a la reflexión respecto a nuestros pasos. ¿Cómo andamos delante de Dios? ¿Cómo estamos caminando? Veanlo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 7. Primera carta de Pedro 4, 7 dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Ahora pensemos en esa frase. ¿Cuándo fue escrita esa frase? Aproximadamente más de 2000 años. Ahora, si han transcurrido más de 2000 años y Pedro dijo que el fin de todas las cosas se acerca, ¿cuánto no más después de 2000 años? O sea, si cuando lo escribió Pedro fue hace 2000 años, imagínate ahorita. ¿Qué valor tienen estas palabras, ¿no? El hecho de llamar a la reflexión de cada uno de nosotros. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, vean el llamado a la acción, sobrios, velad en oración. O sea, el hecho que sabemos, es como, no sé a cuánto les pasó, de que a lo mejor tu mamá o tu papá te dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar la despensa y cuando venga, quiero limpio la casa, trapeado, lavar los trastes, X cosa, ¿no? Y ya vas para la casa y le llamas. Oye, ya voy para allá. ¿Cómo actuábamos, no? Rapidito, ¿no? Nos apurábamos porque sabíamos que iba a llegar mamá o papá. Y hermanos, imagínate que el Señor nos puso ciertas características para que sepamos que el fin de todas las cosas se acerca. Imagínate nuestra indiferencia ante estas evidencias. O sea, a lo largo de esta serie vamos a ver diferentes evidencias que nos muestran que son palpables de que estamos en los tiempos finales. Y eso debe de producir en nosotros un llamado a la acción. El ver que ya no estamos como 2000 años atrás, donde podemos perder el tiempo, podemos ocuparnos en otras cosas y ya lo que nos sobra dedicárselo al Señor. No, ya es tiempo
donde cada uno de nosotros debemos de tomar las cosas en serio, con seriedad. ¿Estamos sirviendo al Señor o no estamos siguiendo al Señor? ¿Estamos viviendo para Cristo o estamos viviendo para nosotros? Estamos, como decíamos la semana pasada, estamos fundando nuestro hogar sobre la roca o sobre la arena. ¿Qué tipo de cristianismo estamos llevando cada uno de nosotros? Por eso Pedro dice, oye, el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, sed sobrios, velad en oración. Entonces, el saber que el regreso de Cristo es inminente, nos debe de llevar a desafiarnos. ¿En qué sentido? A ser vigilantes, hablando espiritualmente, ser despiertos, enfocarnos en Cristo, ¿no? Hay muchas cosas, como decíamos la vez pasada, en las que como cristianos batallamos, luchamos, pero si nosotros no venimos a Cristo y le decimos, Señor, ayúdanos a cambiar esto en mi vida, hermanos, nos vamos a quedar ahí. El Señor se ocupa de nosotros. No es un Padre mezquino, es un Padre que busca extender su misericordia y su mano para ayudarnos. Porque Él no vino para condenar en su primer venida, que es la que ahorita estamos viviendo este tiempo de gracia. Pero en su segunda venida y en su regreso inminente, ya no vamos a estar en ese periodo donde podemos decir, bueno, el Señor, pues todavía falta un poco de tiempo. No, cuando Él venga, va a venir a implementar su reino en la tierra y va a traer juicio. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos ver que el Señor viene de una manera inminente y debemos estar vigilantes. ¿De quién? ¿Del vecino? No, de nosotros. ¿Por qué? Porque esto es individual, como vamos a ir estudiando más adelante. Ahora vamos a un texto donde nos muestra que la voluntad de Dios para nosotros como cristianos es que conozcamos los tiempos en los que estamos viviendo. Vean Juan capítulo 16, verso 13. Juan 16, verso 13. Dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y escucha esto, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, dentro de la voluntad de Dios, Dios espera que nosotros conozcamos las cosas que están por venir. Nosotros no estamos en tinieblas, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual dijo Pedro, haríamos bien en estar atentos, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan exacta, hermanos, que muchos han dicho de una manera retórica que es el periódico está más actualizada que el periódico del mañana por la mañana, que tú puedes agarrar y leer, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor ya está aquí. Y hay cosas que van a venir en el futuro que nosotros necesitamos considerarlas con el propósito de preparar nuestras maletas. Ocurre cuando tú sabes que vas a tomar un viaje. Vas preparando tus maletas, sabes lo que te vas a llevar, alistas tus cosas. Pues estamos a punto de tomar el viaje de nuestras vidas cuando el Señor venga. Y nuestras maletas deben de estar listas, preparadas. ¿Con qué? Con lo necesario. Quitar todo peso que simplemente está de más. Y todo eso mucho tiene que ver con actitudes nuestras, con deseos a lo mejor personales, que digo, no está mal. Pero a estas alturas necesitamos enfocarnos de una manera más precisa en las cosas eternas. ¿Por qué? Porque no estamos para seguir perdiendo tiempo viendo Netflix, viendo a ver qué es lo que voy a hacer el día de mañana para disfrutar, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no salgas en estas vacaciones, ¿no? O sea, lo que me estoy refiriendo es que nosotros perfilemos bien nuestros propósitos respecto a nuestro destino eterno. ¿Cómo estamos viviendo en estos tiempos en los que la Biblia nos muestra que son tiempos finales? Ahora, eso es lo que podemos mencionar acerca de qué son tiempos. Pero la segunda parte que vamos a desarrollar, y aquí es donde vamos a tomar un poco más de tiempo, es contestar la pregunta, ¿qué actitud debemos de tener como cristianos en los tiempos finales? Bueno, si nosotros ya dijimos que el propósito de estos tiempos es prepararnos, que nosotros estemos preparados, entonces esto en cierta manera responde
la actitud que nosotros debemos de tener ante estos tiempos. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice y vean cómo la advertencia de Pablo y de otros textos que vamos a tomar acerca de que los tiempos están cerca, llama a la acción al creyente. Abran su Biblia en Romanos capítulo 13, verso del 11 al 14. Romanos 13, del 11 al 14. Vean lo que menciona. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ahora, conforme vaya leyendo, voy a hacer un paréntesis. Miren, aquí menciona, y esto, conociendo el tiempo. Aquí la palabra tiempo, hay dos términos que se utiliza para que se traducen en el castellano. En el griego está la palabra cronos, que tiene que ver con la unidad de medida del tiempo. Por ejemplo, si nos preguntan, oye, ¿cuánto dura la reunión? No, pues dura 2 horas. Es el término cronos. Pero el término que se utiliza aquí es la palabra kairos. Y la palabra kairos tiene que ver con las actividades realizadas en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, si te dicen, ¿cuánto dura la reunión? No, pues 2 horas, cronos. ¿Y qué hacen en esa reunión? Bueno, levantamos las manos, adoramos a Dios, escuchamos la prédica. Eso es kairos. O sea, las características de ese determinado tiempo. Y aquí las escrituras nos está hablando de kairos. Es por eso que es importante observar eso. Vean lo que dice otra vez el texto. Y esto, conociendo el tiempo, o sea, percibiendo las características de los tiempos en los que estamos, es hora de levantarnos del sueño. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuántos continuamos todavía dormidos espiritualmente? O sea, y cuando me refiero a dormidos espiritualmente, me refiero a que seguimos pensando como en el país de las maravillas. Todo pizza and love, el evangelio, no, la iglesia, toda esa armonía. Hermanos, estamos en una recta final. Y en una recta final no puedes seguir avanzando como al inicio. No sé si les tocó alguna vez participar en esas tipos de carreras de rendimiento de 400, bueno, un poco más, ¿no? A lo mejor 2 kilómetros, 3 kilómetros, ¿no? De correr. Pues cuando sales corriendo, sales como medio frotando, ¿no? Empiezas ahí a hacer una estrategia de cómo vas a hacer la carrera. Ya conforme vas que se te va adelantando un grupito, aprietas un poco más. Pero en los últimos 100 metros, ¿a poco comienzas como arrancaste? O comienzas así trotando. No, cambias de ritmo. ¿Por qué? Porque das todo lo que te queda de energía en ese momento. Y esa es la idea que Pablo nos quiere transmitir. O sea, conociendo a nuestro alrededor, en base a lo que nuestros ojos están viendo, es tiempo de correr los últimos 100 metros que nos queda con todo lo que podamos, con todo lo que tienes, con toda la energía que te resta. Porque yo sé que la vida cristiana muchas veces va mermando, ¿no? Se merma energía, se merma emocionalmente, espiritualmente, porque la vida cristiana no es fácil, problemas en la casa, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas en los hijos. Hay problemas que merman muchas veces nuestra vida espiritual, pero la fortaleza de continuar está en permanecer en el Señor. Esa es nuestra única fuente. Por eso cuando hay cristianos respecto a que en esos lugares donde quieren que se les aviente el saco, quieren que sentir una corriente eléctrica, ¿saben por qué? Porque no quieren esforzarse en la fe. O sea, quieren sentir, pero no quieren creer para ver. Ellos quieren que el Señor haga algo en ellos y así evitar el que ellos se esfuercen en creer en Dios. Y la vida no es así. Cuando el Señor le dijo a Moisés le dice, oye Señor, el ejército de Faraón viene contra nosotros y estamos encerrados porque enfrente tenemos el mar rojo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la instrucción? Levanta la vara y marcha. Y dice la Biblia que cuando ellos empezaron a caminar, mientras más se acercaba, el mar no se abría. ¿Saben hasta en qué momento se abrió? Hasta que la planta del pie tocó el mar. Fíjate hasta dónde el Señor manda que nuestra fe sea estirada. ¿Por qué? Porque yo tengo fe, pero ¿cuánto tiempo estás esperando? Apenas un día y ya estás, ay Señor,
No veo respuesta, no, aguanta. ¿Por qué? Porque la fe no es como el termostato de un carro, lo hemos dicho. El termostato regula la de un carro. ¿Cuál es el propósito? Que cuando se calienta, entra en función y regula la temperatura. Bueno, los carros viejos, no sé si en estos ya los tengan, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces como cristianos, cuando entramos en una prueba, pensamos que ahorita voy a activar mi fe. ¿Tú crees que vas a activar tu fe? Si la fe se fortalece a través de la palabra. La fe se fortalece a través de meternos en el gimnasio de Dios, de las pruebas, de las dificultades. Y en medio de esas pruebas es como la fe se va desarrollando, como el músculo. A través de series, a través de practicar, la fe va creciendo en la vida de nosotros. Pero muchas veces estamos en un evangelio tan light, donde no hay compromiso y por lo tanto no hay fe. Todo es sensorial. Quiero sentir, quiero experimentar. Y si no sentí, Dios no estuvo en la reunión. Fíjate nada más, como nadie sintió nada es porque Dios no estuvo ahí. ¿Por qué? Porque es necesario sentir. Yo me acuerdo que un pastor decía contó una experiencia en la que hubo una reunión y había varios pastores y entonces una persona ya de edad avanzada, una señora, llega una viejita y se le acerca al pastor de la iglesia. Y dice, pastor, ¿puede orar por mí? Dice, sí. Dice que el pastor puso la mano sobre ella y la empezó a mover así. Y el otro pastor al lado así como sorprendido, ¿no? Porque era una persona de edad. Y cuando termina y se va, se le acerca el pastor y le dice, oye, ten cuidado, la vas a lastimar. Dice, no, es que yo la conozco, dice. Si yo oro por ella así y no la muevo, no se agita, pues siente que el Señor no la ministró, dice. La tengo que sacudir para que se vaya como que Dios realmente la ministró. Y hermanos, así es. O sea, estamos en un lugar donde, en tiempos sensoriales, y de eso vamos a hablar. Cómo los falsos profetas muchas veces utilizan este tipo de métodos donde mueven las emociones de la gente con tal de que ellos sientan que Dios está ahí. A la ausencia de Dios y al no haber palabra de Dios, tienen de alguna manera que tener entretenida a la gente. ¿Cómo? A través de estos shows. Y es algo de lo que vamos a hablar posteriormente. Porque ustedes sabían que una de las evidencias de que estamos en los últimos tiempos es la emersión, ¿no? El surgimiento de los apóstoles. Ya pasamos eso, ahorita ya no son apóstoles, ¿no? Ya son patriarcas, ya son arcángeles, querubines. Pero ¿se acuerdan esa época de los apóstoles? Bueno, la Biblia ya lo había profetizado, que una de las últimas generaciones dentro de la iglesia se iba a caracterizar por el surgimiento de apóstoles. Fíjense cómo hay características que ya están pasando, ¿no? ¿Y esto de qué nos habla? De que es momento de afianzar, de alinearnos con Dios. Es el tiempo de tomar en serio nuestra comunión con Él, porque al final nuestro destino eterno se va a perfilar desde aquí en la tierra. O sea, se va a definir aquí. No hay una segunda opción, no hay una segunda oportunidad, como algunos han creado la doctrina del purgatorio con la finalidad de darle una segunda esperanza a la gente. Pero déjenme decirles algo, no hay una oportunidad. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto acudir a la cita de la cual hablábamos al inicio, que es implazable. El día se acerca para cada uno. Vamos a continuar leyendo Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, esta frase que dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación, se refiere a la segunda venida del Señor. No se refiere a la salvación de condenación, porque ellos ya eran salvos, eran creyentes. Se refiere al momento en el que el Señor iba a venir por segunda vez por su iglesia y va a venir por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que hay ciertas características que anuncian su advenimiento. Es inminente, Él va a venir y por lo tanto es tiempo de tomar las cosas en serio. Levantémonos del sueño, porque está más cerca ahora nuestra salvación que cuando creímos. Y vean el verso 12, la noche está avanzada. Y aquí está la frase, se acerca el día.
Hermanos, se acerca el día. Ahora, ¿en qué contexto está usando esta frase? Se acerca el día. El día en que cada uno de nosotros, como cristianos, o incluso no como creyentes, vamos a estar delante de Dios, del juicio eterno. Hermanos, se acerca el día. Y dice, vean el llamado a la acción, porque posteriormente dice, desechemos. O sea, como sabemos que el día se acerca, echemos fuera de nosotros, ¿qué? Las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, en lujurias, lascivias, en contiendas, envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, ¿qué es un llamado a la santificación? Un llamado a la acción, a santificar nuestras vidas, al servicio, a la gran comisión, al evangelismo. Porque no solamente este llamado es hacia nosotros, es también hacia esa gente que en un momento dado Dios ha puesto a nuestro lado y no les hemos hablado del evangelio. El día de mañana, cuando ellos partan, ya no van a tener otra opción. Van a estar delante del Señor. ¿Y qué cuentas van a rendir? Dice la Biblia que si con dificultad el creyente se salva, ¿dónde quedará el incrédulo? Hermanos, estamos tratando con un Dios serio. ¿Saben qué es el problema del cristianismo en la actualidad? Que el cristianismo contemporáneo minimiza la seriedad del trato de Dios con su pueblo. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios, mientras la gracia esté operando, Dios perdona, Dios restaura. Pero lo que Dios no puede pasar por alto es la obstinación de muchos corazones. Donde sabemos que Dios está señalando algo en tu vida y en un momento dado eres indiferente. Como lo vamos a ver en el siguiente texto. Pero antes de pasar, quiero mencionarles que el saber que el día se acerca debe de traer a nuestras vidas un sentido de corregir nuestro camino, afirmarnos en las cosas de Dios, buscar separarnos de las cosas que en un momento dado deshonran a Dios. Y déjenme decirles algo, este no es un mensaje muy popular, porque los que predican este tipo de enseñanzas son considerados profetas del terror, que solamente buscan aterrorizar a la gente. Pero déjenme decirles algo, no es la realidad. La realidad es que es misericordia. Porque muchos dentro de la iglesia pudieran estar como lo que estudiábamos el día de hoy en la mañana, el estudio de la vida cristiana. ¿Qué es lo que hace a una persona ser cristiano? Y muchos confundidos en este sentido, porque llevan un credo, llevan una vida moral, participan en actividades en la iglesia y asumimos que somos creyentes. Y eso no te convierte en cristiano. No te convierte en cristiano en participar. Lo que te convierte en cristiano es una obra que Dios hace en el corazón de una persona que previamente se ha arrepentido y ha puesto su fe en el sacrificio de Cristo, para que así Dios pueda transformar su naturaleza y entonces nacer de nuevo. Hace algunos años yo les comunicaba que tuvimos una reunión en la iglesia y al final habían invitado a una persona que no era cristiana. Y por alguna razón salimos a una tienda por aquí y teníamos que regresar y nos acompañó, íbamos caminando y él me decía, pastor, fíjese que yo creo que no es necesario venir a la iglesia para cambiar. Yo le dije, es cierto, no es necesario venir a la iglesia para cambiar. Y dice, y él pensó que le iba a decir lo opuesto. Entonces quedó así y dice, fíjese pastor que yo tomaba mucho, dice. Y un día, mi hijo pasó cuando yo estaba tomando alcohol, ¿no? Mis cervezas. Y él me dice, papá, el día de mañana tú no me vas a decir nada cuando yo tome porque ese ejemplo lo tomé de ti. Dice, y me impactó tanto que entendí lo que estaba ocasionando y dejé de tomar. Dice, y no vine a la iglesia. Yo le dije, es cierto. Una persona puede dejar de hacer conductas pecaminosas, porque para eso hay instituciones en el mundo, AA, Alcohólicos Anónimos, psiquiatría, psicólogos, ¿no? Que ayudan a corregir ciertas conductas. Pero le dije, el problema que la Biblia apunta no es de conducta, porque tú puedes dejar de tomar, pero sigues siendo un mentiroso. Tú puedes dejar de mentir, pero sigues siendo un fornicario.
Tú puedes dejar de ser fornicario, pero sigues robando. O sea, el problema no es de conducta, porque hay instituciones que corrigen conducta en el ser humano, pero el problema de raíz es de naturaleza. La naturaleza tiene que ser cambiada para entonces producir actos de acuerdo a esa naturaleza. Y es eso lo que la Biblia nos muestra y nos va a enseñar el día de hoy. Vean lo que dice Hebreos 10, capítulo 19 al 27. Hebreos 10, capítulo 19 al 27. Se los leo, dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, observen lo que acabamos de leer. Estamos hablando, o el autor a los Hebreos está hablando del sacrificio de Cristo y de los beneficios que acarrea sobre aquellas personas que han puesto su fe en Él. Vean lo que dice al final, por ejemplo, del verso 22. Lavado los cuerpos con agua pura. El agua en la Biblia es sinónimo de la palabra. En la mañana estudiamos que Pedro le pidió a Jesús que lo lavara su mente, su cabeza, sus pies y sus manos. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, ¿no? O una parte del cuerpo que se ensució. Ahora, vean aquí lo que menciona. Nosotros dijimos que lavar implica que ellos fueron lavados de una manera simbólica a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios los limpió. Y es lo que estamos viendo aquí en el texto, en el verso 22. Lavado los cuerpos con agua pura, o sea, con la palabra. Pero también observamos que ahora, una vez que hemos venido a Cristo, debemos acercarnos a Él con confianza, que Él va a obrar en nosotros, que Él tiene misericordia de sus hijos. Pero vean el cambio en el verso 23 y la exhortación. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y vean la exhortación, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis, observen la frase, que aquel día se acerca. Vean cómo otra vez el autor utiliza la frase que Pablo utiliza en Romanos. Oigan, conociendo que los tiempos ya nos anuncian que el Señor regresa y viene por nosotros, levantémonos del sueño. Un llamado a la acción. Desvistámonos de obras impías y vistámonos a través de conductas que lo glorifican a Dios, pero esto viene a través de un cambio en nuestra manera de pensar y un cambio de corazón. Por eso dice aquí el texto que hemos sido lavados con la palabra. Ahora, si realmente hemos sido lavados con la palabra, lo que se espera de todo creyente al ver que los acontecimientos están por cumplirse es un llamado a la acción. Aquí los hebreos se estaban descuidando. Había un descuido en su vida espiritual. Por eso es la exhortación. No dejen de congregarse sabiendo que el día se acerca. Hermanos, el tiempo del Señor está cerca. Nosotros no podemos desenfocarnos. Si ya comenzaste en la vida cristiana, persevera en ella. Continúa, esforcémonos en desarrollar una vida que glorifica el nombre de Dios, porque el Señor viene, el día está cerca. Ahora, observen lo que dice el verso 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Se acuerdan que al inicio les decía que este tipo de mensajes no es para el incrédulo necesariamente, sino es para aquellos que estamos dentro de la iglesia?
¿Por qué? Porque muchas veces estamos en la iglesia y estando en la iglesia seguimos nosotros negligentemente practicando lo que no es propio para un creyente. Y al final esa práctica demuestra que su naturaleza nunca ha sido cambiada. Por eso dice aquí el texto, oye, el Señor ya hizo una obra en nosotros. Por lo tanto, es un llamado a la acción respecto a los tiempos finales. No dejémonos de congregar. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Ahora, ¿qué implica el no dejar de congregarnos? La iglesia fue algo instituida por Dios, no la creó el hombre. Dios la instituyó. ¿Con qué finalidad? Para que aquí en la iglesia seamos instruidos, seamos fortalecidos, seamos animados, seamos exhortados por la palabra de Dios. Pero si nosotros no venimos a la iglesia y no nos discipulamos, no nos fortalecemos con la palabra de Dios, cuando venga aquel día, o muchos, no quiero así generalizar, pero al final va a salir a la luz lo que realmente era cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque aquí el texto es claro, si alguno pecare voluntariamente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto implica algo que se conoce y vamos a tratar la próxima semana como la apostasía. O sea, hay muchos que de alguna forma están en la iglesia, pero que continúan en este sentido llevando una manera de vivir que al final muestra que no hubo una obra en la vida de ellos. Es por eso que es importante no moralizar a la gente. ¿Qué significa moralizar? Decir nada más enfocar a un comportamiento como tal. No, la palabra de Dios va a nuestra mente, va a cambiar nuestra manera de pensar, baja al corazón y produce una conducta distinta. No porque me están diciendo que yo debo de hacer tal o tal cosa, sino porque nace de lo profundo de mi corazón el agradar a Dios a través de mi vida. Y es algo en lo que nosotros debemos de crecer, porque el texto del verso 26 dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando una persona recibe el Evangelio, ¿y quién recibe el Evangelio? Los que estamos aquí en la iglesia. Entendemos el Evangelio de una manera racional, lo comprendemos, lo sabemos de memoria, podemos citar citas bíblicas que hablan del Evangelio, pero llevan una vida doble. Porque ahí dice el texto, y pecan de una manera voluntaria. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no hay más sacrificios por su pecado. ¿Por qué ya no hay más sacrificios? Porque el Evangelio que puede cambiar sus vidas, ellos mismos lo están rechazando. ¿Cómo sabemos que lo están rechazando? Por su manera de vivir. ¿Cómo lo rechazan? Cuando de manera deliberada no hay una vida de obediencia al Señor. Y déjenme decirles algo, uno de los primeros frutos de la nueva naturaleza es nuestra obediencia a Dios. No una obediencia que es coercitiva, ¿no? Por temor o porque Él nos fuerza a hacer algo, sino es una obediencia que nace de un amor y natural después de habernos perdonado todas nuestras fechorías. Por eso dice la Biblia que al que más se le perdona, más ama. ¿Y saben por qué? Porque sabemos de dónde nos sacó Dios. Porque sabemos lo que éramos. Sabemos de dónde que no teníamos esperanza si Él no estiraba su mano y nos perdonaba. Y ahí es cuando nosotros vemos en un momento dado que ahora nuestra respuesta a Él no es venimos porque me traen a la iglesia. No vengo porque me fuerzan. No vengo porque si no, pues bueno, pues no me van a comprar mis papás lo que dicen. No, tú vienes porque sale de un deseo de tu corazón nato. Por eso cuando hubo reuniones vacías, decimos así como que un signo de interrogación. ¿Qué está sucediendo? A lo mejor hay muchas actividades. Cuando hacemos la comparación de las iglesias en general, no estamos pidiendo más, no estamos esforzando más. Una reunión entre semana, una reunión el domingo. Es más, oye, no tienes, hemos buscado la manera de llegar a ustedes a través de Zoom, a través de poner horas, tiempos que sean propicias a ustedes. ¿Y qué es lo que sucede en la iglesia? Porque esto está ocurriendo en el contexto de la iglesia y en el contexto en que los días están por venir. Y dice ahí, no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, con esto tampoco no quiero decir que el no congregarnos quiere decir que no seas creyente. No, pero sí estoy diciendo que la Biblia nos exhorta a que en los tiempos finales nosotros no podemos ser indulgentes en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque aún vamos a estudiar en Mateo que aún en los últimos tiempos, si no se acortaran, aún los escogidos serían engañados. ¿Por qué? Porque la maldad va a ser de tal manera que muchos van a ser engañados. Porque dice el texto que muchos se levantarán muchos falsos cristos. Y muchos van a caer en la trampa de ellos. Y para adelantarles algo de eso, porque muchos pudieran decir, bueno, si alguien sale como José Luis Miranda, que dijo, yo soy el Cristo, pues va a ser fácil identificarlo. O sea, que está loco, ¿cómo puede llamarse Cristo, no? Pero la palabra Cristo significa ungido. Y en la iglesia hay muchos ungidos, entre comillas, que dicen que tienen el poder de Dios, en el saco, que oran, que sacuden a la gente, que hacen que la gente se revuelque en el piso y siguen siendo las mismas personas. Y esos también son Cristos, porque la palabra Cristo significa ungido. Entonces, cuando la Biblia dice que vendrán falsos Cristos, quiere decir que iban a venir falsos ungidos, que iban, según, a proclamarse voceros de Dios. Y a esos, miren, ¿no es cierto? Están llenas, 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 llenas. Y déjenme decirles algo, iglesias enteras se van a quedar. ¿Por qué se van a quedar? No porque el Señor llevó al cristiano más santo y dejó al menos santo, sino porque al final nunca hubo en ellos un nuevo nacimiento. Porque la salvación no consta en lo que tú puedas hacer, sino en lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Y es ahí la exhortación, no dejando de congregarnos más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, la actitud que debemos de tener como creyentes en estos tiempos es de entrega, dedicación al Señor, compromiso. Nos encontramos en la recta final y los últimos metros de la carrera se encuentran delante de nosotros. Por lo tanto, debemos de apretar, no perseverar. El Señor, hermanos, está por venir. Observemos cómo nuestro mismo Señor Jesucristo nos da estas indicaciones. Se los leo de una manera rápida para abordar otro tema que quiero aquí mismo tocar. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Miren, hablando de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesús, Él mismo nos dio una parábola que la mayoría de nosotros conocemos, que es conocida como la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola de las 10 vírgenes, el Señor la dio precisamente para alertar a nosotros como discípulos de estar prevenidos. Vean lo que dice Mateo 25 del 1 al 13. Vamos a dar lectura a esta parábola y vamos a, de manera general, a ver la exhortación que el Señor nos hace. Y antes de comenzar a leerla, quiero mencionar que la manera en la que el Señor la relata, así sucede. ¿En qué sentido? Que Él está relatando las bodas judías. O sea, no es algo que de alguna manera esté inventando. Así como se describe, así sucede o sucedía en estos tiempos, en los tiempos del Señor. Tengan eso presente. Dice el verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, primeramente, quiero quitar de su mente algo que probablemente esté acuñado. ¿Qué es lo que se acuña? Que son 10 vírgenes hablando de que corresponden a la iglesia. Miren, no necesariamente
necesariamente es que corresponda a la iglesia. Son 10 vírgenes, que esas 10 vírgenes sí se encuentran dentro de la iglesia. Es una cosa distinta. No quiere decir que las 10 formen parte de la iglesia. ¿Quién forma parte de la iglesia? Aquellos que hemos sido redimidos por el Señor a través de su sacrificio. Eso quiere decir que puede haber personas en la iglesia que al final nunca han recibido el evangelio, que son como los hebreos. Ahora, esta parábola nos muestra que hay 10 vírgenes. Y vean lo que dice a continuación. Bueno, cierro la idea. Porque muchos llegan a pensar que las 5 vírgenes que se van son los cristianos consagrados. Y las 5 vírgenes que se quedaron fueron los que nunca se consagraron. Pero eso no dice la parábola. Vamos a estudiar y vamos a ver que básicamente hay una distinción entre creyentes y no creyentes. La situación es de que está hablando que ambos están en la iglesia. Y es lo que vamos a confirmar. Vean lo que dice el verso 1 otra vez. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. Esta palabra prudente significa sensato, sagaz. Y 5 insensatas. Y aquí la palabra insensato, fíjense, tiene un significado y tiene una idea muy interesante, porque insensato significa necio, pero se refiere a una insensatez que habla de moral, o sea, habla de una persona que es cabeza dura, que de alguna forma está edificando sobre la arena. Recordemos la enseñanza de la semana pasada, el insensato y el prudente. Pues aquí el Señor también nos está mostrando que hay 5 personas que son prudentes y 5 personas que son insensatas. Y al final vimos en la semana pasada que el imprudente muchas veces puede darse en la iglesia, pero que en realidad nunca recibió el evangelio. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Tiene la misma idea. Vean lo que dice el verso 2. 5 de ellos serán prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahora, esta palabra insensatas aquí en el texto, está aludiendo a un grupo de personas que se encuentra en los tiempos finales. Es una generación que se va a encontrar en los tiempos finales, pero que a pesar de que está viendo las señales y las evidencias de que el Señor está por venir, su manera de conducirse es insensata. Y la palabra insensata aquí se refiere a aquellas personas que de alguna manera están despreocupadas por las cosas espirituales, pero que están más preocupadas por las cosas mundanas. O sea, habla de que en los tiempos finales va a haber un grupo de personas que están más ocupados todavía en las cosas mundanas que en las cosas espirituales. Por eso se les dice insensatas. ¿Por qué? Porque están viendo, como Pablo menciona en Romanos, que conociendo los tiempos es hora de levantarnos del sueño. Ellos, igual que los hebreos, siguen de una manera inconscientes de eso, porque de alguna forma no están poniendo empeño en su vida espiritual. Ahora la pregunta es, ¿por qué no están poniendo empeño en su vida espiritual? Puede haber 2 cosas. Miren, la primera, un cristiano que de alguna forma es cristiano, pero que va a ser como Lot. Que si no vemos en el Nuevo Testamento su registro en Hebreos 11, pensaríamos que él nunca alcanzó la salvación. O sea, son personas que son cristianos, van a entrar al reino de los cielos, pero que al pasar sus obras por el fuego todo se quemó. Pasaron como por fuego, o sea, de panzazo, por pura misericordia y gracia de Dios que obró en él salvación. Pero puede haber otro caso. ¿Cuál es el caso? Que genuinamente nunca hayan sido creyentes. Y aquí lo que se pone más preocupante es que tanto uno como el otro son muy parecidos. Y esto habla de un cristiano carnal. Un cristiano carnal que menciona a Corintios, que es muy similar a un recién nacido. Un recién nacido es aquel que va comenzando en la vida cristiana, pero que todavía viene con muchos vicios, con muchas conductas que hay que ir depurando a través de cambiar su manera de pensar por el evangelio. Pero que cuando viene a la iglesia
se ve muy similar a un mundano todavía. ¿Por qué? Porque tú vienes a la iglesia y tú sabes que efectivamente a lo mejor recibió al Señor, pero por falta de inducción y discipulado, pues de vez en cuando se fuma su cajita de cigarro, toma su cerveza, es indiferente a las cosas de Dios. Pero eso es una línea muy delgada entre un cristiano que realmente pueda ser cristiano y que está comenzando y simplemente está como un bebé espiritual, a una persona que genuinamente nunca nació de nuevo, pero que vive engañada porque conoce el evangelio, se sabe la palabra de memoria, pero que sus frutos hablan por sí mismo. ¿Por qué? Porque al final nunca recibió al Señor en su vida. Y eso se ve a través de sus frutos. Y es aquí lo que estamos viendo en las insensatas. Personas que de una manera no se están ocupando en su vida espiritual. Mira lo que dice el verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahora, aquí el hecho de que puede venir la confusión y asumir que son cristianos, porque dice que sus lámparas se apagan. Eso da a entender que a lo mejor tenían aceite, pero en realidad este tipo de lámparas pues tenían una mecha. Y al prender esa mecha y al no haber lo que hace combustión, pues obviamente se iban a apagar, pero no tenían aceite. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando viene a una persona, no se va de tu vida. ¿Por qué? Porque son las arras, es la garantía de nuestra salvación. Fuimos sellados con él. Entonces pensar que el Espíritu Santo se fue de estas vírgenes, lo que implicó que no alcanzaron salvación, sería distorsionar la doctrina bíblica. O sea, no es posible eso. Porque cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un creyente, permanece para siempre. Entonces, vemos aquí que estas personas, en el verso 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué implica esto? Miren, la salvación siempre ha sido individual. ¿Cómo lo sabemos? Porque de esa misma manera que estudiábamos la semana pasada, donde hay un grupo de personas que están expuestas a la palabra de Dios, bajo el mismo maestro, en la misma iglesia, la misma corporación, pero al final la única variante es el corazón. Y la respuesta va a variar de acuerdo al corazón del creyente. Miren, aquí una cosa de lo que vemos en estas 10 vírgenes, hay un parecido en ellas. ¿Cuáles son? Voy a mencionar 4. La primera, cada una de ellas había sido invitada a la boda. ¿Por qué? Porque observamos en el texto que dice que 10 vírgenes tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Ellas eran invitadas, 10 vírgenes que habían sido invitadas. En segundo lugar, vemos que cada una de ellas respondió a la invitación, porque estaban ahí alistando sus lámparas. Unas eran prudentes y otras insensatas, pero ambas respondieron a la invitación. Y en tercer lugar, cada una tenía un afecto o incluso un amor por el novio. Porque a pesar de que unas no se prepararon, tenían cierto afecto. Y eso es lo que vemos muchas veces dentro de una iglesia o cuando tú compartes allá afuera a un incrédulo. En sí, muchas personas que a lo mejor no son ateos, pero tienen un afín respecto a, bueno, sé que hay un creador, sé que hay un Dios, hay cierto respeto hasta cierto punto, pero no hay una entrega, no hay una rendición a Él. Entonces, en ese sentido, podemos ver que eso mismo ocurre dentro de la iglesia. Hay personas que responden a una invitación, ¿por qué? Porque hacen un llamado, pues en ese sentido están participando, están acudiendo, tienen cierto amor por el Señor, pero dice que ambas se durmieron. O sea, las 10 vírgenes se durmieron. Y vean la diferencia de ambas. Una vez que se durmieron, bueno, de las 10, la diferencia cuál es, que 5 de ellas tenían
aceite en sus lámparas y 5 no. 5 de ellas estaban listas y 5 no. ¿De qué nos habla esto? De que al final el mensaje ha sido para la humanidad y en este caso para la iglesia en particular. Pero dentro de la iglesia siempre vamos a encontrar el insensato y el prudente. ¿Quién es el prudente? El que escuchando el evangelio responde en obediencia a él. ¿Cómo lo sabemos? Vean al final de la parábola. Vean el verso 10, Mateo 25, 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. ¿No les parece familiar este Señor, Señor? ¿No dice Mateo 7:23, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros? Ahora, ¿en qué contexto se hizo ese Señor, Señor? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay personas que echan fuera demonios, que hablan en lenguas, que hacen milagros, pero no necesariamente quiere decir que sea un genuino hijo de Dios. Y es ahí donde hay la confusión. Yo me acuerdo que una persona hablando de un apóstol en Florida, que estaba aquí, la persona me decía, no, es que ¿ya viste a este apóstol? Y le digo, sí lo conozco, pero si es de Dios, imagínate el poder que tiene. Es que si yo veo que él ora por un paralítico y se levanta el paralítico, no, yo caigo de rodillas ante él. Dice. Y yo le decía, bueno, pues probablemente él pueda orar por alguien y puede efectivamente hacerse un milagro. Pero, ¿y qué de los magos de Egipto? Moisés aventó su vara y ellos también hicieron lo mismo. Y en Mateo 24, que vamos a tomar un buen tiempo estudiando, dice que hay cosas que van a hacer estos falsos, que su origen estuvo en Satanás. O sea, que el mismo Satanás les dio ese poder. ¿Por qué? Porque a pesar de que Satanás tiene un poder limitado, él hace cosas que va a hacer incluso a confundir a muchos que de alguna manera fueron indiferentes en su preparación espiritual. Hermanos, es por eso que la preparación en nuestra vida debe de ser minuciosa, realmente comprometida con Dios. Entonces dice ahí el verso 11, después vinieron también las otras vírgenes. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo, fíjense esta palabra, no os conozco. Es lo mismo que leemos en Mateo 7, ¿no es cierto? Señor, Señor, en tu nombre. ¿Y qué dice? Y entonces yo les declararé, nunca os conocí. Y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores? Oye, echaban fuera demonios. Oye, predicó. Sí, pero hasta Judas predicó. Judas también echó fuera demonios. Judas era el administrador del ministerio del Señor. O sea, servía, se preparaba, estaba a los pies de Jesús, venía gozoso también diciéndole al Señor, oye, hasta los demonios en tu nombre se nos sujetan. ¿Y qué le dijo el Señor? No os alegréis por eso, regocijaos porque vuestro nombre está escrito en el libro en los cielos. O sea, que al final lo que realmente trae a nuestra vida una evidencia de que Dios nos conoce es una vida de comunión con Él. Ahora, fíjense, con esto ya cierro la idea de la enseñanza. Estamos hablando de un grupo de personas que están en la iglesia, pero probablemente no tengan esa comunión personal con Dios, porque conocemos a Dios de una manera intelectual, ¿no? De una manera de conceptos, de definiciones, pero el conocimiento que habla aquí, donde dice no te conozco, habla de un conocimiento personal. Y esta palabra es la que se utiliza de una manera para referirse a las relaciones sexuales. O sea, la relación sexual pasa a ser la manera más íntima entre dos personas, ¿no? Ahora, esa es la idea que el Señor tiene. O sea, no hablando en la relación sexual, sino hablando de la intimidad que pueden tener dos personas. O sea, lo que el Señor está diciendo es, nunca estuviste en el lugar secreto. Nunca estuviste en la cámara conmigo. O sea, nunca desarrollaste una vida de comunión conmigo. Porque la palabra ginosco, que es la que se utiliza aquí, que es conocer,
habla de un principio, un desarrollo y una conclusión. Se los explico de esta manera. Por ejemplo, para así dar fechas, ¿no?, al aire. Conocí al Señor en el año 2000. Bueno, ahí comenzó mi inicio de partida como cristiano. Pero la palabra ginosco habla de un inicio. Yo me convertí, el Señor me convirtió, mejor dicho, en el año 2000. Avancé en mi crecimiento. Hay un desarrollo. Vas desarrollando tu comunión con Dios. No vas siendo discipulado, vas siendo entrenado por Dios. Y posteriormente produce algo. ¿Qué produce? El carácter de Cristo en nuestras vidas. Ya no respondemos como antes lo hacíamos. Vemos que ahora las personas dicen, oye, ¿ya te diste cuenta? Oye, sí, cambió bastante. Sí, dice que se hizo cristiano. O sea, oye, ¿cómo nada más porque se hizo cristiano? Bueno, obviamente nosotros entendemos, ¿no?, el por qué. Pero ginosco es un inicio, un desarrollo y una conclusión. Ahora, esa imagen que el Señor empieza a grabar en nosotros, en su carácter, es el fruto de nuestra comunión con Él. El problema aquí es que muchas veces revolvemos comunión con conocimiento. Yo leo mi Biblia, yo ayuno, yo hago esto, y entonces como voy adquiriendo conocimiento, voy haciendo ciertas prácticas, creo entonces que estas prácticas me convierten en cristiano. Y usamos estas prácticas como un fin y no como un medio, porque la oración, la lectura bíblica es un medio para nutrir mi comunión con Dios. El problema es que convertimos esto de que soy cristiano. Como leo la Biblia, soy cristiano. Como ayuné, soy cristiano. Como voy a la iglesia, soy cristiano. Y la iglesia en general, hablando en general, está lleno de personas que pueden vivir engañados de esta manera. ¿Cómo sabemos si una persona realmente conoce a Dios de una manera personal? Dice Mateo, por sus frutos los conoceréis. ¿Amas? ¿Perdonas? Pueden ver, constantemente lo decimos, ¿no? Vienes a la iglesia y los hermanos te dicen, ay, hermano, usted sí se ve bien espiritual, vemos a Cristo en su vida, pero tus hijos ven a Cristo, tu esposa ve a Cristo, tu esposo ve a Cristo, tus vecinos ven a Cristo. O sea, ¿cómo ven a Cristo los que nos rodean en nuestras vidas? Porque no es lo que hacemos, es lo que ven en nosotros, ¿no? Es lo que nosotros manifestamos como fruto de esta relación. El fruto es lo que dice de qué está el árbol. Porque el árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿No es cierto? Y el fruto bueno va a producir frutos buenos que manifiestan el carácter de Cristo. Eso es lo que da evidencia. Eso es lo que en un momento dado da evidencia de que nosotros conocemos al Señor de una manera personal. Por eso Pablo dice, siendo transformados como por un espejo la gloria de Dios, somos transformados a su imagen de gloria en gloria. Y es ahí donde las personas que nos rodean pueden ver a Cristo en nosotros. Entonces, hay personas en la iglesia que han escuchado la invitación de Cristo, que han respondido en cierta medida, ¿no?, a través de prácticas, que tienen afecto por Jesús, pero que todavía no están listos para encontrarse con Él. Son aquellos que están cantando, ¿no? Cristo ven, sí, pero todavía no, Señor. ¿No? ¿Lo han visto? No, pero todavía no, Señor. Hermanos, son incluso buena gente, ¿no? Nunca dirán algo en contra del Señor, pero que no han nacido de nuevo. La diferencia entre estas vírgenes no era el exterior, sino era el interior. Así como las 10 vírgenes de la parábola tenían la obligación de estar preparadas para encontrarse con el novio, de esa misma manera nosotros tenemos esa responsabilidad de prepararnos para encontrarnos con el Señor. Y el hecho de saber que el Señor viene debe de producir lo que Primera de Juan 3:3 dice. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué significa purificarse? ¿Qué significa? Hermanos, todo tiene que ver con el trato, con nuestros semejantes. ¿Cómo te llevas con los demás? ¿Cómo los tratas? ¿Por qué? Porque al final eso es el fruto que va a evidenciar la obra en nuestras vidas. Pero si ves a la persona y le tienes que sacar la vuelta porque sientes ahí en tu estómago que no lo puedes ver ni en pintura, o sea, ¿qué dice la Biblia en Primera de Juan?
¿Cómo puedes amar a Dios que no lo ves y decir que amas al hermano que lo ves y le sacas la vuelta? ¿No es cierto? O sea, nosotros necesitamos amar a Dios a través de nuestras acciones. Entonces, nuestras conductas son la evidencia de la obra que Dios ha hecho en nuestro corazón. Hermanos, la vida cristiana no es un misterio, así como que muchas veces pensáramos, no, voy a ir para que nos den el libro secreto que tienen ahí guardado y para que oren por mí y sea de una manera maravillosa y sienta calambres, shock eléctricos en mí. No, hermanos, la vida cristiana es de sacrificio, de entrega, de rendición a Dios, de darnos a Dios. Lo que decíamos ayer en la reunión de matrimonios. Hermanos, muchos vienen a la reunión de matrimonios con la idea de que me van a dar A más B igual a matrimonio feliz. Buscamos una fórmula. Hermanos, no hay fórmulas para eso. Lo que se requiere es darnos a nosotros mismos. Lo que se requiere es entender que para ver un resultado necesito yo morir a mí mismo, darme a la otra persona. Y así es la vida entre nosotros como cristianos. Padres, esposos, hijos, entre la comunidad cristiana, necesitamos darnos unos a otros, porque eso es precisamente lo que es una evidencia de que somos creyentes. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados. La Biblia es clara, no nos engaña. La Biblia es contundente. Porque el hecho de que el Señor nos haya dejado características de las cuales nosotros podemos observar y ver que el tiempo está cerca, es una señal de misericordia para prepararnos, para alinearnos a la voluntad de Dios. Hermanos, el Señor viene y Él va a tratar de una manera individual con cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Es un tiempo de gracia todavía porque todavía hay tiempo para alinear nuestra vida. Incluso hay tiempo todavía para que vengas a entregarle tu vida a Jesucristo. Probablemente has jugado mucho tiempo con tu destino eterno, pensando que al día siguiente o el próximo año vas a tomar más en serio las cosas de Dios. Ya han pasado los años y sigues navegando. Cada día vas cayendo más profundo. Hoy el Señor te estira la mano para que tomes su mano. Señor, no le importa lo que hayas hecho, en qué te has transformado. Él no le asusta nuestros pecados, pero Él aborrece un corazón obstinado. Ven a Cristo en esta hora. Ven a Cristo a entregarle tu corazón, a entregarle tu vida. El día se acerca. Cada día estamos próximos a ese evento. ¿Por qué no tomas unos minutos para reflexionar sobre tu vida? ¿Dónde estás parado?
En esa reflexión puedes tener dos opciones: echarle la culpa a otros por tu condición espiritual. Fue culpa del pastor, fue culpa de papá, de mamá, fue culpa de un hermano, o simplemente reconocer tu responsabilidad. Y decirle: Señor, perdóname, perdóname, Señor. Limpia mi corazón, restaura mis pensamientos, restaura mi vida, oh Dios. Quiero caminar, quiero andar, Señor. Estos últimos metros que nos quedan para la recta final, quiero dedicarlos a ti, Señor. Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra devoción, con toda nuestra energía. No quiero ser como los hebreos, que eran, que debiendo muchos de ellos de ser maestros, todavía era necesario que se les enseñara los primeros rudimentos de la fe. Eran negligentes en su vida espiritual. Y la exhortación hacia ellos, Padre, fue clara. El día se acerca. No podemos ser negligentes en nuestra vida. Hermano, el día se acerca. No tomes a la ligera esta palabra. No tomes a la ligera esta palabra. El día se acerca. Al contrario, es un llamado a la acción, un llamado a la santificación, un llamado al servicio, un llamado incluso al evangelismo. El tiempo se acerca y tarde o temprano vamos a estar delante del Señor. Padre, en este día, Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas, rogándote, Señor, que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra vida, que nuestro corazón tenga la actitud correcta, Señor, la motivación, la intención para buscarte con todo nuestro ser, sabiendo que el tiempo está cerca, Señor. Queremos correr estos últimos metros con todo nuestro ser, Padre, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que no podemos sin ti, Señor, reconociendo que si tu mano no está sobre nosotros, Padre, y tu gracia fortaleciéndonos, todo sería inútil, Señor. Pero reconocemos, Padre, que tú eres bueno y bondadoso con nosotros y ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Padre, en esta mañana pongo en tus manos la vida de mis hermanos para que tú obres en la vida de ellos, les fortalezcas, les bendigas, Señor. Que el que está desanimado, Señor, el día de hoy pueda encontrar ánimo, esperanza, Señor. Que tú estás con él, que tú estás a su lado, Señor. Que en estos últimos tiempos tú has prometido estar con tu iglesia, Señor. Y aquel que está dudando, aquel que está probablemente mirando de lejos, que él pueda meterse, Señor, realmente a esta carrera, Señor, que es la fe. Que él pueda realmente dedicarse a ti, entregar su vida a ti, Señor. Vivir para ti, oh Dios. Te rogamos, Señor, porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, queremos estar contigo en la gloria, Señor. Danos la gracia, danos la sabiduría. Nos encomendamos a tu gracia, Señor, y ponemos en tus manos a aquellas personas que pueden ser nuestros hijos, que pueden ser nuestros padres, familiares, que todavía no te conocen, Señor. Te rogamos por la vida de ellos. Ten misericordia de ellos, Señor. Oh Dios, ten misericordia de ellos, Señor. Alcánzalos, Padre. Dales un corazón receptible a tu evangelio, Señor. Dales un corazón que ellos puedan responder en arrepentimiento a tu palabra, Señor. Padre, te rogamos por la salvación de aquellas personas que vengan a tu evangelio, Señor, que vengan a tus pies, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas.
en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermano.